Bien, pues aquí estamos dando inicio a la primera conferencia de este día con el título Un breve repaso sobre la historia del espiritismo en España. Para los que estuvieron ya el año pasado, estuvimos hablando de historia, más concretamente la del Grupo Espírita Amor y Progreso de Montilla, en su primer centenario, de los muchos que están por venir. Y en esa historia que hablamos del Centro Espírita Amor y Progreso, un centro conformado por personas humildes, pero de un corazón enorme y con una profundidad de sentimientos tremenda, les llegó el conocimiento de la filosofía espiritista y no se conformaron con aquello, sino era estudiándolo, divulgándolo y sobre todo poniéndolo en práctica, que es las consecuencias a las que nos lleva el conocimiento de esta filosofía. Cuando finalizamos la conferencia, para aquellos que no estuvieron, hago aquí un inciso porque está colgada en el canal YouTube de la Asociación Espírita Andaluza. Si buscáis la jornada, la 15 Jornada de Cultura Espírita, veréis lo que fue la primera parte de lo que ahora a continuación os voy a narrar. Pues cuando finalizamos aquella conferencia, me comprometí con venir a hablaros, ya en ese caso, y a mayor escala, ¿no?, de la historia del espiritismo en España. Y como persona de compromiso que soy, aquí estoy cumpliendo con lo prometido. Vamos a hablar de una historia tremendamente extensa e intensa. Y cuando hablamos del espiritismo en España, como que podemos hablar también del espiritismo internacional, porque el movimiento espiritista español desde su inicio ha estado ligado muy directamente con todo el movimiento espírita internacional y a día de hoy pues con muchísima mayor razón, en el sentido de que nos manejamos en redes y de hecho quienes escuchen nuestras conferencias online que las hacemos todos los meses, veréis como el desfile de conferenciantes tanto de ámbito nacional como internacional. Entonces es muy importante prestarle atención a esto, porque para llegar al estado y en la situación en que nos encontramos hay una historia apasionante. Y eso es de lo que vamos a tratar en este ratito de charla. ¿Vale? Bien, pues se podría decir que el despertar del espiritismo en España se produjo a partir del 9 de octubre de 1861, como consecuencia del auto de fe en Barcelona, del cual hablaremos a continuación. Este hecho fue positivo para la divulgación del espiritismo, pero como todo hecho histórico tuvo unos preliminares. Desde estos preliminares a nuestros días se han perfilado 4 etapas cronológicamente hablando bien definidas. Esas son las 4 etapas que yo me he permitido establecer para poner un orden en lo que es este breve repaso de la historia. La primera etapa es la anterior a 1857. Ya hemos dicho en la presentación de la jornada que el espiritismo surgió a partir de la publicación del libro de los espíritus un 18 de abril de 1857, motivo por el cual estamos aquí reunidos, ¿verdad? Bueno, pues como todas las cosas de la vida, cuando algo aparece, tienen que existir unos preliminares. Y esa primera etapa, anterior a 1857, fue la que aparecieron los precursores del espiritismo en España. Yo la he llamado la etapa de los prolegómenos, de los precursores. Vamos a ver también una segunda etapa, que yo la he llamado dorada, que cronológicamente abarca de 1861 a 1934, en la cual se trata de la aparición, consolidación y divulgación del espiritismo. A continuación vamos a ver también una etapa oscura, la he llamado, que es la establecida entre 1936 y 1978.
Oscura porque fue silenciado el espiritismo, aparentemente, por la dictadura franquista. Y una cuarta etapa, que he denominado contemporánea, que surgió en 1978 hasta nuestros días. Esta etapa ya amparada por la democracia, en la que reaparece un movimiento espiritista cada vez mucho más consolidado, hasta el día de hoy. Bien, pues nos ponemos en marcha. Primera etapa, precursores del espiritismo en España. Todos o casi todos quienes se hayan interesado de la historia del espiritismo en España habrán oído hablar del capitán Lagier. Bueno, pues cuando el capitán Ramón Lagier y Pomares compró el libro de los espíritus en una librería marsellesa en 1860, no le extrañó su contenido, ya como que le resultaba algo conocido los contenidos. Él mismo, en un artículo publicado por la revista espiritista alicantina La Revelación, una revista de 1881, asevera que fue Pedro Juan Ors quien lo había metido en ese mundo, entendiendo que en lo que inició Ors a Lagier no fue en el espiritismo, puesto que éste aún no existía, sino en el gran movimiento mediúnico nacido en Estados Unidos unos años antes, un movimiento camaleónico que se adaptó a la idiosincrasia de los lugares donde fue llegando. Uno de esos lugares, dado su intenso tráfico marítimo, fue la ciudad de Cádiz. Este año pasado hemos estado en el Congreso Espírita Andaluz, la ciudad del puerto de Santa María, y ahí están los iniciadores, los que empezaron a poner todo este mecanismo en marcha. Y se ha hablado bastante de esa etapa, cosa que ahora no podemos hacerlo. También os invito, que están colgadas esas conferencias en el canal YouTube, para que podáis también informaros. Bueno, pues fue en Cádiz. En 1854, estamos hablando 3 años antes de la publicación del libro de los espíritus, donde se sacó a la luz el anónimo titulado Las mesas danzantes y modo de usarlas. Respuesta de los espíritus a preguntas que se les sometieron mediante la tictología. Obra comentada por Cardés en la Revista Espírita que él editaba, la Revista Espírita de abril de 1868. El historiador Mario Méndez Bejarano, en su Historia de la Filosofía en España hasta el siglo XX, escribe: nada se recuerda anterior a la creación de la Sociedad Espiritista establecida en Cádiz en 1855. Este primer núcleo, a instancia de la autoridad eclesiástica, fue disuelto en 1857 por la autoridad civil. Este grupo sacó a la luz una obrita de 50 páginas en 1857. La obrita título Luz y verdad del espiritualismo, opúsculo sobre exposición verdadera del fenómeno, causas que lo producen, presencia de los espíritus y su misión. Este opúsculo, que fue mandado quemar por el obispo de Cádiz, Juan José Arbolí y Acaso, prohibió además la práctica mediúnica. Podríamos tener aquí, en este caso, el primer auto de fe de obras afines al espiritismo, en este caso. Y el auto de fe de 1861, al cual vamos a mencionar ahora a continuación, sería, por orden, el segundo auto de fe, pero por orden dentro de la aparición de la filosofía espiritista sería el primero. Valga esa aclaración. Así pues, vamos avanzando y entramos en la etapa dorada del espiritismo español. Cuando Lagier, de quien hemos hablado, compró en Marsella el libro de los espíritus, envía un ejemplar a Pedro Juan Ors y otro a Fernández Colavida, a José María Fernández Colavida. Más adelante, los espiritistas españoles importaron de Francia 300 libros y folletos espiritistas, los mismos que cayeron en manos del clero católico y acabaron ardiendo en el famoso auto de fe de Barcelona un 9 de octubre de 1861. Sería ese segundo auto de fe
por orden de libros, pero el primero por orden de los libros espiritistas. Vamos a ver a continuación lo escrito por Kardec en la Revue Espírita acerca del auto de fe. Leo textualmente. 9 de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, sobre la explanada de la ciudad de Barcelona, en el lugar donde son ejecutados los criminales condenados al último suplicio y por orden del obispo de esta ciudad, fueron quemados 300 volúmenes y escritos sobre espiritismo. La información continúa diciendo: un padre vestido con ropas sacerdotales, trayendo la cruz en una mano y la antorcha en otra, un notario encargado de redactar el acta del auto de fe, el escribiente del notario, un empleado superior de la Administración de Aduanas, 3 auxiliares encargados de mantener el fuego. Una multitud innumerable rodeaba la plaza donde se elevaba la hoguera. Cuando el fuego consumió los 300 volúmenes, el padre y sus ayudantes se retiraron tras los abucheos y maldiciones de los numerosos asistentes que gritaban: ¡abajo la Inquisición! Numerosas personas enseguida se aproximaron a la hoguera y recogieron sus cenizas. Este auto de fe convirtió a Barcelona en capital espiritista de España, con don José María Fernández Colavida, el cual dice: jamás podrán aniquilar ni el espiritismo ni a los espiritistas. Puede quemarse el cuerpo, pero no el alma. Puede entregarse a las llamas el libro, pero no la idea. El espíritu y la idea se ciernen siempre sobre nuestras cabezas. No mueren nunca. Marchan con el tiempo a través de las edades y de las generaciones todas hasta la consumación de los siglos. José María Fernández Colavida, conocido como el Kardec español, a la cabeza, a quien se debe la primera versión a nuestra lengua de las obras fundamentales del espiritismo, la creación de la Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo, el establecimiento de la primera librería espiritista de Barcelona y la fundación en 1869 de la Revista de Estudios Psicológicos, que ha llevado el espiritismo a países de lengua hispana. En el sexenio democrático, que va de 1868 a 1874, eclosionó con fuerza el espiritismo español. Años de libertad, Primera República. Durante ese sexenio, los espiritistas políticos, aquellos espiritistas que estaban en el mundo de la política, escalaron hasta el Congreso de los Diputados, siendo Manuel Corchado y Juarbe, José de Navarrete y Vela Hidalgo, Luis Francisco Benítez de Lugo y Joaquín Huelves Temprano, quienes firmaron el acta de diputado en 1872. Joaquín Huelves sacó a la luz Ecos de un alma, luz y vida, Catecismo de moral natural universal y noción del espiritismo. La misma que fue quemada en Madrid por las autoridades eclesiásticas en el tercer auto de fe, tras el de Cádiz y el de Barcelona. Es muy importante tener este conocimiento, porque siempre hablamos del auto de fe de Barcelona, como si no hubiera habido más reminiscencias ni más preámbulos, y ya vamos por el tercero, en este caso. El 10 de mayo de 1873, proclamada la Primera República, van a repetir como diputados Corchado, Navarrete y Benítez de Lugo, y se estrenan como tales diputados Anastasio García López y Mamés Redondo Franco. Bien, estos diputados espiritistas, ya hay algunos aquí de los presentes que se estaba anticipando lo que ahora venía, preguntaba por esto, pues vamos a explicarlo un poquito. Estos diputados espiritistas presentaron en las Cortes varias proposiciones de ley, unas relacionadas con el espiritismo, como la proposición de ley del 26 de agosto de 1873.
Trataba de unas enmiendas al proyecto de ley sobre la reforma de la segunda enseñanza y de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias, para incluir en ellas la enseñanza de la filosofía espiritista. Esto fue llevado, la propuesta, al Congreso de los Diputados, fijaros. José de Navarrete encabezó la propuesta, a cuya firma se sumaba la de Anastasio García López, Luis Francisco Benítez de Lugo, Manuel Corchado y Juarbe y Mamés Redondo Franco. Del Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española transcribo textualmente. Los diputados que suscriben, conociendo que la causa primera del desconcierto que por desventura reina en la nación española, en la esfera de la inteligencia, en la región del sentimiento y en el campo de las obras, es la falta de fe racional, es la carencia en el ser humano de un criterio científico a que ajustar sus relaciones con el mundo invisible, relaciones hondamente perturbadas por la fatal influencia de las religiones positivas. Tiene el honor de someter a la aprobación de las Cortes Constituyentes la siguiente enmienda al proyecto de ley sobre reforma de la segunda enseñanza y a las facultades de Filosofía y Letras y Ciencia. El párrafo tercero del artículo 30, título 2, se redactará del siguiente modo. Tercero, espiritismo. Ahí era donde iba a desarrollar los estudios de espiritismo. Esa es la propuesta. Pero nunca se llevó a cabo, acabando la Primera República a los pocos meses con la irrupción de la Benemérita en el Congreso, instaurándose de nuevo la monarquía en la reina Isabel II, que no estaba dentro de mi propósito, pero era muy amiga de reunirse con los medios. Por cierto, pero así está escrita la historia. A continuación destacamos algunos de los personajes célebres de esta etapa dorada del espiritismo español, además de los citados. Enrique Pastor Bedoya, conocido con el seudónimo de Alberico Perón. Otra gran figura, don Joaquín Basoli Marañón, don Antonio Torres Solanó y Casas, vizconde de Torres Solanó, era conocido. A la creación del Centro General del Espiritismo en España siguieron de cerca la Sociedad Espiritista de Soria, dirigida por el doctor don Anastasio García López, la de Cartagena, dirigida por el general Caballero de Rodas, la de Sevilla, dirigida por el general Fernando Primo de Rivera. También estaba aquí la política, ¿no? A mí es que me apasiona tantísimo la historia que ahí nos detendríamos y daríamos pues también unas pocas de charlas con estos personajes del mundo de la política, del ejército, todos implicados en el movimiento espiritista a su manera. La de Cádiz, dirigida por don Sabas Marín, la de Santa Cruz de Tenerife, dirigida por el Marqués de la Florida, también la aristocracia, gustaba de todo esto, la de Alicante, bajo la presidencia del doctor don Manuel Ansó y Monsó. Veamos también el movimiento espiritista en Cataluña, porque era bastante activo. Teníamos en Tarragona varios centros. Hubo también en Reus, Falsés, Porrera, Cornudella, Las Vilellas y en Siurana. En Gerona, antes ya de la Primera República Española, funcionaban centros espiritistas en Palamós, Figueras, San Feliu de Guíxols, y entre todos destacó la Sociedad Científico-Espiritista Amor de Gerona. Capítulo aparte en el apartado de personajes célebres de la historia del espiritismo en España es el que debiéramos dedicar a nuestra querida Amalia Domingo Soler, a quien debiéramos hacer mención aparte, pero la falta de espacio y tiempo lo impide. Quién sabe, en algún momento también lo haremos, ¿no? Para nosotros es nuestra mentora espiritual, la Sociedad Espírita Andaluza lleva el nombre de Amalia con mucho honor y sabemos que ese espíritu tan intrépido
y tan amoroso anda por todos estos lares. Digamos de esta extraordinaria y dinámica mujer que fue quien dio a conocer el espiritismo en los países sudamericanos de habla hispana a través de la revista La Luz del Porvenir. Conocida como la gran dama del espiritismo y la cronista de los pobres, promovió toda clase de publicaciones en el ámbito del periodismo espírita, siendo también quien fomentó la organización del primer Congreso Internacional Espírita de 1888 en Barcelona. No podría dejar de mencionar su maravillosa síntesis sobre el espiritismo. En Madrid, en 1878, dice en sus memorias, Amalia: El Comercio de Barcelona, refiriéndose a una conferencia dada por don Manuel Lasarte en el Ateneo Libre, dijo que la vulgarización de la ciencia en nuestro país luchaba con antiguas preocupaciones y con el grave inconveniente de que parece abandonar un fanatismo solo para caer en otro, para pasar de la Inquisición al espiritismo. Y respecto a esto escribe otro artículo, porque el espiritismo no iba a estar libre de fanatismo. Todas las ideas, y sobre todo si son grandes, pueden caer erróneamente en fanatismo. De ahí la importancia de cultivarnos, de llevar el conocimiento como base para no caer en esos fanatismos, que son consecuencia de la ignorancia, sin duda. Bueno, pues ahí dice, he recogido a Amalia, ahí la tenemos, y dice Amalia: la Inquisición de ayer decía en absoluto, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y el espiritismo de hoy exclama: humanidad, libre eres para creer. La razón derribó a los dioses y hoy la razón es diosa. Hacia Dios por la caridad y la ciencia. Esta es la síntesis del espiritismo. Palabras de Amalia Domingo Soler. A 1 de mayo de 1871, Luis Llach le propone la publicación de un periódico espiritista dedicado exclusivamente a la mujer, donde no escriba más que mujeres. El 22 de mayo salió el primer número de La Luz del Porvenir, el cual fue denunciado por el artículo de Amalia, La idea de Dios. Fue condenada a la revista a 42 semanas de suspensión, reapareciendo La Luz del Porvenir el 11 de diciembre del mismo año. Estas dos menciones resumen en líneas generales el contenido y grandiosidad de su obra. Y, continuando con las grandes figuras del espiritismo español, hemos de citar también a don José de Navarrete y Vela Hidalgo, a don Salvador Sellés González y a don Quintín López Gómez. Tenemos aquí a don Quintín López y Gómez. En 1883 publica la revista Lumen. Publicó también El catolicismo romano y el espiritismo. Hágase la luz, ante todo la verdad, ABC del espiritismo, filosofía, la mediunidad y sus misterios, los fenómenos psicométricos, metafísica trascendente, conócete a ti mismo, rasgando el velo, interesante para todos, el arte de curar por el magnetismo, ciencia magnética, hipnotismo filosófico, Prometeo victorioso y diccionario de metapsíquica y espiritismo. Un escritor muy prolífico, muy interesante. ¿Has dicho que eran artículos o libros? Obras. Además de la revista Lumen, que hay por ahí algunos ejemplares, existe. Y como estamos en Montilla, Córdoba, y tenemos esta representación andaluza tan buena, vamos a hablar de los espiritistas andaluces del siglo XIX. ¿Vale? Nos vamos a centrar ahí a continuación. El movimiento espiritista en Sevilla podría igualar a los más importantes de España. Los espiritistas sevillanos tuvieron como órganos de difusión la revista El Espiritismo y los periódicos El Espiritismo y El Faro. El periódico El Espiritismo
Tenía el carácter de periódico filosófico, científico, literario. Se fundó en noviembre de 1879 y fue prohibido por el arzobispo de Sevilla el 26 de enero de 1880. También la Sociedad Espiritista Sevillana fue fundada por don Baldomero Villegas en 1868. Una figura destacadísima en el espiritismo sevillano fue también el general don Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, el cual hemos mencionado anteriormente. Y veamos, como veis, vamos muy de corrido, pero es que hay tanta historia, afortunadamente, con los principales centros espiritistas andaluces. El Círculo Espiritista de Córdoba, muy combatido por las fuerzas conservadoras de la ciudad, capitaneadas por el canónigo don Manuel González y Francés, desde la revista que dirigía El Antídoto. Tenemos el Círculo Espiritista de Montoro, Círculo Espiritista de Linares, Círculo de Espiritistas de Cádiz, constituido en 1869 y presidido por don Juan Marín Contreras, uno de los principales espiritistas españoles. El Centro Espiritista de Alcalá la Real, en Jaén, editó la revista La Luz del Cristianismo, que fue condenada por el obispo de Jaén, Manuel María González y Sánchez. Y todo esto, como ya veis, a modo de mención, también le podríamos dedicar una charlita a todo esto porque hay muchísima historia ahí. Vamos a pasar a continuación a hablar del capítulo de congresos, porque fue en España donde celebró, como anteriormente hemos dicho, el primer Congreso Espírita Internacional, que se celebró del 8 al 13 de septiembre en Barcelona, 1888. Bajo la presidencia del vizconde de Torres Solanós se celebró de los días 8 al 13 de septiembre en el Salón Eslava en Barcelona. La sociedad que organizó, este comité organizador y se encargó de toda la infraestructura del Congreso, fue la Sociedad Espiritista Española la que lo organizó. Y el comité organizador estaba formado por un presidente honorario en la figura de José María Fernández Colavida, el presidente coordinador del Congreso, vizconde de Torres Solanós, el secretario Luis Romeu y vocales Facundo Usich, Miguel Vives, Antonio Almasqué, Valentín Vila, Fermín Sánchez, Eduardo Dalmau, Sebastián Roquet, Amalia Domingo Soler, Augusto Vives, Miguel Escuder y Modesto Casanovas. Resulta anecdótico que la única mujer de ese comité fue Amalia Domingo Soler, todo estaba en manos de hombres. Una anécdota más, a todos le dieron su ratito de gloria para que hablara. Amalia no tuvo ese ratito de gloria. Tampoco le hizo falta, porque ya sabemos todo lo que ha dado y lo que continúa dando de sí. Pero sí es una prueba más, ¿no?, del patriarcado y del machismo que desgraciadamente a día de hoy aún no lo hemos superado. También se podría hablar de eso, hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Estoy escribiendo ahora un artículo precisamente para la revista Evolución y trata de eso. Bueno, pues organizaciones representadas en este congreso. 70 sociedades españolas, 18 sociedades sudamericanas, 124 sociedades francesas, 2 federaciones belgas, la Unión Espiritualista de Lieja y los grupos de Flandes belga, Academia Internacional de Estudios Espiritistas y Magnéticos de Roma, Sociedad Espiritista de Bucarest y Sociedad Espiritista de Odessa. Lo que más nos interesa, conclusiones aprobadas por el Congreso. El Congreso Espiritista Internacional afirma y proclama la existencia y virtualidad del espiritismo como ciencia integral y progresiva. Son sus fundamentos: existencia de Dios, infinidad de mundos habitados, preexistencia y persistencia eterna del espíritu, demostración experimental de la supervivencia del alma humana por la comunicación medianímica con los espíritus, infinidad de fases en la vida permanente de cada ser,
recompensas y penas como consecuencia natural de los actos, progreso infinito, comunión universal de los seres, solidaridad. Y los caracteres, ya veis que muy progresistas las bases y las conclusiones a las que llegaron. Todavía hay espiritistas actuales, ¿no?, que no les queda del todo claro las conclusiones de ese congreso. Otra charla aparte. Caracteres, ya llevamos un montón de charlas, ¿no? Caracteres actuales de la doctrina. Pues bien, esto también se extrae de las conclusiones de ese congreso de 1888. Constituye una ciencia positiva y experimental. Es la forma contemporánea de la revelación. Marca una etapa importantísima en el progreso humano. Da solución a los más arduos problemas morales y sociales. Depura la razón y el sentimiento. Satisface a la conciencia. No impone una creencia, invita a un estudio. Qué importante, ¿verdad? Y realiza una gran aspiración que responde a una necesidad histórica. Era el momento. Como consecuencia y desarrollo lógico de sus principios, el Congreso Espiritista aconseja. Vamos a ver los consejos, que tampoco tienen desperdicio. El estudio de la doctrina en todo su múltiple contenido. Su propaganda incesante por todo medio lícito. Su constante realización por la puesta en práctica de las virtudes, aconsejando para el logro de sus fines el respeto profundo a todos los investigadores o propagandistas de la verdad, aun cuando no sean espiritistas, que parece que en el espiritismo solamente podemos hablar los espiritistas, y si es una ciencia abierta y es una filosofía espiritualista, habrá que escuchar también a estas personas, a ver qué es lo que nos pueden aportar. Y esas personas también que nos escuchan a nosotros, a ver qué podemos aportarles. Y entre todos, hacer un menú enriquecedor, ¿verdad? Sería lo ideal. Bien, el constante esfuerzo para difundir el laicismo por todas las esferas de la vida, la absoluta libertad del pensamiento, la enseñanza integral para ambos sexos y el cosmopolitismo. Tengamos en cuenta que en esa época las mujeres no tenían derecho a ir a la escuela, tenían que ser analfabetas porque así se podrían manipular mejor, si eran analfabetas. Amalia Domingo Soler fue una de las impulsoras y de las que se estuvieron revelando en Barcelona, junto con las mujeres que promovieron, es que me estoy saliendo del guión, que promovieron la revolución industrial en Barcelona, con todas esas mujeres obreras, promovieron la enseñanza en la mujer, que hubiera su sitio, proclamaron también el voto femenino, que tampoco podía la mujer votar, y tantos avances como se hicieron en aquella época para que hoy en día las mujeres podamos disfrutar de estar aquí representadas, y yo en mi caso como condición de mujer, estar, bueno, pues compartiendo con vosotros esta charlita, ¿vale? Pues también en esa enseñanza integral para ambos sexos y el cosmopolitismo como base de las relaciones sociales, evidentemente, y también proclamaron la Federación Autónoma de todos los espiritistas. Ese siempre ha sido una apuesta difícilmente de conseguir, pero no imposible. Veamos cuando lleguemos al final de esta charla. Y tenemos aquí, como estábamos hablando del capítulo de congresos, vamos a hablar también del Congreso Hispanoamericano e Internacional Espírita celebrado en Madrid en 1892, con la ocasión de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento. Fue menos notable que el de Barcelona, y en la cual el presidente fue don Anastasio García López, y el local de celebración, el Salón de la Sociedad, el Fomento de las Artes. Las conclusiones fueron análogas a las del Congreso de 1888 celebrado en Barcelona. Otro congreso internacional celebrado aquí en España fue el quinto Congreso Espírita Internacional, celebrado en Barcelona del 1 al 10 de septiembre, estamos ya en 1934, organizado
por la Federación Espiritista Internacional y la Federación Espírita Española en el Palacio de Proyecciones de Barcelona. Entidades representadas en el Congreso: África del Sur, Argentina, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Francia, India, Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia. Fijaros cómo era el mapa geopolítico de la época, ¿verdad? Habla de Checoslovaquia, de Irlanda del Norte. Italia, Holanda, Honduras, México, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Suiza y Venezuela. Entidades españolas: Alcoy, Almería, Arco de Jalón, Soria, Barcelona, Gijón, Huelva, Jaén, Jumilla, Madrid. Grupo Espírita Amor y Progreso de Montilla estuvo representado en este Congreso quinto de 1934 en Barcelona, allí su presidente actual, y colaboraron incluso económicamente para que se pudiera celebrar aquel congreso. Y en este congreso también estaban representadas Novelda y Vigo. Y se hacen las siguientes proposiciones: la paz y la guerra, solidaridad humana y fraternidad universal, ley del derecho y ley del deber en los problemas económicos y sociales, el trabajo como fin único de la vida y el trabajo como medio para conseguir fines más altos, la lucha de clases, egoísmo y altruismo, individualismo y colectivismo, los procesos cíclicos en la naturaleza y las leyes de causalidad y finalidad, libre arbitrio y determinismo, ley natural de la existencia y el respeto debido a la vida y a la conciencia, cualidades innatas, disposiciones naturales, capacidad y responsabilidad. Fue un congreso pro paz. Cualquiera diría que estamos en esos momentos, nos encontramos, en esas circunstancias. Pues ya este fue un congreso pro paz. Aprobó en lugar preferente y por aclamación una ponencia de la delegación inglesa a favor de la paz. Como si de un presagio se tratase, 2 años más tarde estallaría la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, y la Segunda Guerra Mundial en 1939, entrando en una etapa de terror y oscurantismo en cuanto al movimiento espírita español se refiere, con los efectos colaterales que asolaron en una sociedad española dividida y una Europa en conflicto. Ese era el panorama en ese momento. Y con esto entramos en la etapa oscura, que fue de 1936 a 1978. He recogido aquí datos de la obra de Óscar García Rodríguez, muy interesante, la tenemos ahí en el apartado de libros para quien quiera argumentarse bien de todo lo publicado en la obra Bibliografía Espiritista Española, que va de 1857 a 1936. Dice Óscar, en la introducción a la obra: la expresión y práctica normal del ideario espiritista en la sociedad se vio dramáticamente truncada en España a causa de la fratricida guerra civil acaecida en 1936 y 1939, a la que siguieron 4 décadas de intolerancia, con férrea persecución y cercenación de cualquier manifestación intelectual, filosófica e ideológica que no estuviera alineada con el ideario oficial establecido. Continúa Óscar diciendo: aquellos 40 años de intolerancia no transcurrieron en vano. Una de sus secuelas más negativas fue la desaparición de la circulación pública de una gran cantidad de documentos, publicaciones y literaturas consideradas y catalogadas como ofensivas por el régimen dictatorial establecido tras la guerra, que proclamó como creencia o ideología religiosa oficial la del nacional-catolicismo. Entre esas literaturas perseguidas, la espiritista estaba en un primer plano,
Por esa época surgió una expresión que se convirtió, entre otras, en una de las proclamas de la masa de ultraconservadores y fascistas que pululaban en nuestro país, que establecía que los tres grandes enemigos contra los que debían luchar eran la masonería, el comunismo y el espiritismo. Eso está escrito en la historia. Y sin embargo se dice que Franco era masón. Hay tantas incoherencias en la historia y en lo que no es historia, ¿verdad? También merecería capítulo aparte, porque dentro de la masonería también hay sus cositas. Podría ser uno de esas que participaba de esas cositas. Después, si hay tiempo, lo hablamos. Bien, la desaparición documental a la que nos referimos fue de tal calibre que hoy en día pretender adentrarse en el discurrir y evolución histórica de idearios y movimientos como el espiritista en España constituye una tarea titánica, pues una gran cantidad de documentación esencial jamás la recuperaremos y siempre nos quedarán hojas, quizás capítulos enteros, ignorados del devenir histórico del espiritismo hispano. A pesar de ello, es bastante probable que de vez en cuando surja desde el fondo de baúles y cajas olvidadas en archivos y bibliotecas, tanto particulares como oficiales, algún libro, revista u otra documentación referida a cualquier pormenor, hecho o realización de los espiritistas españoles de la segunda mitad del siglo XIX y de las 3 primeras décadas y media del XX, que se creía perdida y que aporte algo de luz sobre la andadura histórica de estas ideas y sus protagonistas. Afortunadamente tenemos personajes de la historia del espiritismo contemporáneo, como es Óscar García Rodríguez, como es Manuel Almizas Albendi, que ni siquiera es espiritista y está recabando una información extraordinariamente interesante y enriquecedora de la historia del espiritismo, que bueno, poquito a poco pues estamos conociéndola y está dando luz a todo aquello que quedó escondido, apartado. Y dice Óscar que por eso estimamos que debería ser un proyecto primordial de movimiento espiritista español organizado en la actualidad la recuperación de ese patrimonio histórico y documental cuya finalidad última podría ser, y lanzo de aquí, son palabras de Óscar, la idea de la creación del Museo del Espiritismo Español. Nosotros, la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler, el Centro Espírita Amor y Progreso de Montilla, nos sumamos a que se haga realidad esta idea. Y no descarto la posibilidad, quizá un día más pronto que tarde podamos verlo, pero para eso ya sabéis que requiere mucho trabajo y sobre todo mucho compromiso. Ahí lo dejo. Bien, para quienes piensen que el movimiento espírita quedó paralizado en esta etapa, he de decirles que no solo no quedó paralizado, sino más bien en estado de reflexión y asimilación del enorme potencial y riqueza que nuestros antecesores nos habían legado. Grupos y personas valientes que no se amilanaron por el sesgo de libertades que supuso la dictadura, de forma clandestina continuaron reuniéndose. Arriesgando sus propias vidas, muchos de ellos la perdieron, siendo fusilados en defensa de sus ideas liberales y espiritistas. Ejemplo, el Centro Espírita Amor y Progreso. Continuó reuniéndose en la clandestinidad. Jamás cesaron sus reuniones. Diría más, porque nací en la casa donde nací y me crié y me eduqué. En la casa donde estaba la sede del grupo, que más reuniones que nunca. Ojalá y en la actualidad ya trabajáramos como ya se trabajó en aquellos momentos de clandestinidad. Así que ánimo, que nos sirvan de ejemplo. Y continuamos porque, madre mía, muy rápido. Etapa contemporánea del espiritismo español. Iniciamos la etapa al amparo de las leyes democráticas de la Constitución de 1978,
en la que espíritas sedientos de la libertad de expresión que permitiera la divulgación del espiritismo hicieron resurgir el movimiento espiritista español, con la legalización de la Sociedad Espírita Española y posterior formación de la Federación Espírita Española, se reunieron en Madrid para la celebración del Congreso Nacional de Espiritismo 1981, del 10 al 12 de octubre en 1981, con el lema Congreso de la Unificación Espírita. Presidente José Antonio González de Orense, conocido por Sebastián de Arauco. Asociación de Estudios Psicológicos y Espirituales de Vigo, presidente honorífico Rafael González Molina, del CEIDE, Madrid. Extraemos las siguientes notas del discurso de apertura del Congreso. Necesario es un comienzo con el objeto de abrir las puertas al estudio y divulgación de la ciencia del espíritu, que es la ciencia de la vida, pero libre de todo dogmatismo y sectarismo. No debemos permanecer en un estatismo anquilosante, apegados a la letra, porque caeríamos en lo mismo que nosotros rechazamos. Caeríamos en el dogmatismo y con él en la intransigencia disociadora. Y continúa el presidente diciendo: el obstáculo mayor para la expansión del espiritismo en nuestro país es la ignorancia. La ignorancia de su filosofía racional y de su moral espiritual. El otro obstáculo son las prácticas mediúnicas efectuadas por personas o grupos de personas sin preparación, sin conocimiento del espiritismo en su filosofía y moral espiritual, ni en su técnica que les ayude a identificar lo bueno, lo mediocre y lo malo en las comunicaciones, así como identificar las mistificaciones, muy común por desventura, todo lo cual conduce al fanatismo a una gran parte de los asistentes a las sesiones mediúnicas, creando con ello una imagen deformada del verdadero espiritismo. Debemos conocer que el espiritismo no es una filosofía más ni vino para reemplazar a ninguna religión verdadera. Es una filosofía y una moral racional en concordancia con los tiempos en que vivimos, en los que las inteligencias más evolucionadas de hoy se resisten ya a los conceptos dogmáticos establecidos en épocas de oscurantismo religioso y cuyos conceptos no resisten el análisis de la razón y de la lógica. Conclusiones del Congreso. Unificación y resurgimiento del espiritismo nacional. Definir y delimitar claramente lo que es espiritismo de todo aquello que lo desvirtúa y deteriora. Resaltar la moral como línea de actualización básica para la formación y evolución del espírita. Resaltar igualmente la línea práctica y dinámica de la filosofía espírita y como tal perfectamente adaptada y adecuada a los tiempos modernos como línea de actuación social. Sin embargo, dos fueron los congresos celebrados en España, de alguna forma, precursores de la actual celebración anual de congresos espíritas de ámbito nacional. Ambos se celebraron en Madrid, uno de carácter nacional celebrado en 1981 y el segundo de carácter internacional celebrado en 1992. Esta es la mesa que conformó el Congreso de 1992. Y volvemos al Grupo Espírita Amor y Progreso. Mini Congreso Espírita de Montilla. Justo un año después de que el Congreso Espírita Internacional de 1992 cerrara sus puertas, se inició un ciclo de congresos ininterrumpidos hasta el día de hoy. Y aunque sean muchos los espíritas que ya no lo recuerden, fue el Grupo Espírita Amor y Progreso de Montilla, presidido por José de la Torre León y auspiciado por la Federación Espírita Española, quien hizo posible la celebración del primer minicongreso espírita nacional los días 5, 6, 7 de diciembre de 1993, celebrado en los alrededores de Montilla en el Hotel Castillo de Montemayor. Este congreso significó el pistoletazo de salida para la celebración de los congresos actuales. El país
con más congresos internacionales o mundiales celebrados hasta la fecha ha sido España. Además de los dos internacionales en 1882 y 1892, más el internacional de 1934, hemos de sumarle el Congreso Mundial de Espiritismo, Madrid, 1992, donde se fundó el CEI, el Consejo Espírita Internacional. El sexto Congreso Espírita Mundial en Valencia, 2010, organizado por el CEI y la Federación Espírita Española. Dos congresos internacionales organizados por AIPE, Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo. Para quienes no lo sepan, fundado y auspiciado por el Centro Espírita Amor y Progreso de Montilla y por la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler. Y celebró estos congresos, uno en Salou en 2011 y Torrejón de Ardoz en 2016. El 23 Congreso Espírita Internacional también se organizó en España, SEPA Online, en plena época de pandemia, organizado desde la vicepresidencia de SEPA en Europa, la cual coordino yo actualmente y, bueno, hasta dentro de poco que se cambiará la Junta Directiva. Para finalizar esta breve historia del espiritismo español y a modo de conclusión, dejamos abierta esta página de la historia reciente que entre todos estamos escribiendo. Seamos conscientes que estamos escribiendo ahora mismo la historia. Si yo vengo de aquí a un tiempo, a un siglo, a 2 siglos, a no se sabe cuánto, continuaría este trabajito ampliándole lo que ahora estamos escribiendo en primera persona, ¿vale? A partir del año 2000, una oleada de congresos, jornadas, simposios y demás eventos de ámbito nacional e internacional, junto con la proliferación de sociedades espiritistas ansiosas de expandir el espiritismo, surgen de un letargo de 40 años, en la actualidad más vivo que nunca y con la responsabilidad, habría que subrayar esto, de trazar su propio camino. Amigas y amigos, lo que vaya a ser del espiritismo de los espiritistas depende. Menciono con esto a León Denis. Por tanto, seamos responsables y sobre todo coherentes. El espiritismo dispone de eficaces herramientas para contribuir a la consecución de una sociedad más culta, más justa, más solidaria, más fraterna y, consiguientemente, más feliz. Una contribución al progreso de la humanidad en todos los ámbitos de la vida. Si la unificación del espiritismo propuesta por Kardec y reivindicada en los diferentes congresos internacionales que ya se han expuesto no fuera posible por la diversidad cultural, educativa y las diferentes idiosincrasias, sí sería posible la unión de los espíritas, ahora más necesaria que nunca, para darle veracidad y fuerza al espiritismo del siglo XXI, contribuyendo a paliar las dolorosas circunstancias que atraviesa la humanidad y el planeta. Ojalá algún día, más pronto que tarde, los espiritistas podamos estar representados en foros internacionales para contribuir con la aplicación básica de los principios en que se basa esta filosofía de carácter científico, ético, moral y social al mejoramiento y recuperación del planeta y sus habitantes. Todo es cuestión de unir voluntades, discernir y aplicar el sentido común, como diría Kardec. Nuestra propuesta final, desde aquí para con todos, unidos y adelante. Muchísimas gracias.